Bienvenidos y Martín. una vez Luis. más las gracias a Lola, a la librería Rafael Alberti, por la posibilidad de reunirnos aquí en torno a la poesía. En esta ocasión para oír a Martín López Vega y presentar una antología, Ábrete Sésamo, que es una antología que recoge sus poemas desde el primer libro que publicó y en el año que yo lo conocí, en 1994, Objetos robados, hasta su último libro y El todo que nos queda, que es de 2023. Son 13 libros, pero aparte de eso, en Ábrete Sésamo nos presenta también unos poemas que constituyen ya casi un libro inédito. De manera que es un libro que nos sirve para celebrar el trabajo poético de Martín. Yo, en el prólogo que escribí para el libro, destaqué algunas cosas que siempre me han gustado de su poesía, con las que podemos hablar y también invitarte a que leas algunos poemas. Hay en uno de tus poemas una cita, un verso de Luis Cernuda, de su poema Peregrino, donde Luis Cernuda decía: no eches de menos un destino más fácil, que a mí me parece muy significativo, porque esa imagen del peregrino, del que hace camino, del que no se siente arraigado definitivamente a una tierra o una idea, y camina sin sentirse tampoco fascinado por el posible punto de llegada, pues me parece muy importante, sobre todo porque en el poema se convierte también en una manera de ser, en un sentido de la vida, en un destino. Y creo que una poesía de conciencia es una poesía que se niega a las soluciones fáciles. Es muy cernudiano esa figura del poeta que toma conciencia para comprender los conflictos de la vida. No eches de menos un destino más fácil. Y la vida es conflicto y la poesía es una perspectiva. A mí me interesa la poesía que se niega a la ingenuidad, a engañarse con los paraísos fáciles, ingenuos, y que al mismo tiempo no admite la renuncia, el tirar la toalla, el caer en el cinismo, ¿no? Esa poesía que vive en el conflicto entre un pesimismo que no quiere caer en el cinismo y un optimismo que no quiere caer en la ingenuidad. Me parece muy significativo un poema de Martín que se titula El tren de los escépticos optimistas, porque creo que habla bien de ese conflicto que busca los territorios mestizos de la propia vida y de la propia intimidad. Al decir un poeta que no cree en los paraísos, pues no solo está diciendo que no cree en la tierra prometida, está asumiendo también un modo determinado de recordar la infancia, de recordar algunos momentos difíciles de la vida que marcan un camino y un hacer camino que tiene que convivir con las huellas del desarraigo, pero también con las huellas de aquello que nos ha ido haciendo poco a poco. Y en cualquier caso, lo que es imposible es la huida, porque, como dice otro de sus poemas, va contigo, el fantasma está en tu corazón. Dejar un territorio, una idea, un sentimiento, no significa huir, sino tomar posición ante esa idea, ese territorio, ese pensamiento que nos ha ido haciendo y que está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Otra cosa que me interesa destacar de la poesía de Martín es su culturalismo, porque es un culturalismo vitalista. Tiene que ver también con ese destino asumido de conciencia de la vida. Y Martín, que es profesor, que ha dado clase de literatura española, de literatura portuguesa, que es crítico literario,
pues tiene un diálogo con poetas de diferentes horizontes. Lo mismo de Eugenio de Andrade a Antonio Machado, pasando por Adam Zagajewski, por la poesía portuguesa, española, latinoamericana, polaca, europea. Una de las características de Martín López Vega es su trabajo como traductor, ¿no? Lo que es muy importante es que todo ese diálogo con la cultura no se convierte en un espectáculo superficial de todo lo que sabe uno, sino un diálogo también con la propia vida, con el propio destino, con los propios conflictos, y por eso yo me atrevo a hablar de un vitalismo culturista o de un culturalismo vital que le convierte la mirada y la escritura en una reflexión sobre la propia mirada y sobre la propia escritura. Bueno, a la hora de pensar en las dificultades de la vida, pues llega el momento de la resistencia, el momento de no tirar la toalla. A mí hay algunos poemas de Martín que me conmueve. En un libro titulado La eterna cualquier cosa hay un poema dedicado a su madre, Una manzana para Margarita, en la que habla de un momento difícil, pero habla también de la necesidad de esperar un día donde alguien pueda morder la manzana y darle un sentido a su vida, ¿no? Y de alguna manera eso le ocurre a él en su último libro de poemas, porque ahí está presente el amor. Y el todo que nos queda, pues de pronto tiene que reconocer que dentro del conflicto que es la vida, pues de pronto se intuye un sentimiento de plenitud. En un poema del libro recuerda a Lope de Vega: siempre mañana, nunca mañanamos, y es un verso de Lope de Vega donde los filólogos pues hemos discutido mucho, porque es a veces hay quien lo defiende como alguien que apuesta por el todavía y que mantiene la fe en el todavía. Siempre mañana y nunca mañanamos, pero siempre mañana estamos ahí. Y hay otra gente que dice que es una toma de conciencia de que el optimismo, el todavía, en realidad es una trampa, porque está ahí, mañana, mañana, pero ese mañana nunca llega. Pues en este poema, en este libro último de amor que publicó la editorial Visor, hay un sentimiento de plenitud y hay un momento donde mañanamos, donde el personaje poético amanece con su amada y le encuentra un sentido a la vida que no se sabe si será eterno, pero sí se sabe que es destino y que es justificación del sentido a la vida que se ha estado buscando a lo largo de los años. Y bueno, en sus poemas inéditos, pues si además aparece Bruno, que es el hijo que le ha dado ese amor, pues el horizonte de vida está ahí y se consolida. El poeta mira a sus hijos, a su hijo mira a su amada y no quiere caer en la facilidad, porque los ve dormir y de pronto comprende todo lo que hay debajo de la vida y todo lo que justifica la vida, pero no acepta el paraíso así sencillo, porque quiere seguir instalado en el conflicto y en la paradoja. Y por eso cuando ve dormir a la amada, dice que él celebra el ruido de la vida y que hace mucho ruido para que no se despierte. Bueno, pues eso muchas veces en la vida, la poesía, el amor, hacer mucho ruido para que sigan durmiendo en nosotros aquellas cosas que merecen la pena. Son algunas de las reflexiones que a mí me provocan la lectura de los poemas de Martín, y te paso la palabra, Martín, para que leas algunos poemas, pero también para que nos hables de estas cosas,
del conflicto, de la vida difícil, de cómo utilizar la poesía para tomar conciencia de todo aquello que nos ha pasado factura, pero sin renunciar nunca al optimismo de ese tren de los escépticos que no creen en los paraísos. Bueno, muchas gracias, Luis, porque con todo el trabajo que yo sé que tienes, yo te suelo dar más trabajo todavía y hiciste un prólogo estupendo y estás hoy aquí conmigo, así que muchísimas gracias. Gracias también, Lola, porque siempre que vengo digo que la librería, vendré con 90 años y diré la librería a ver qué fue el primer sitio en el que yo leí en Madrid. Así que muchas gracias otra vez. Yo voy a leer algunos poemas y ir comentando alguna cosa sobre la marcha, o como decía mi abuela, a echar unas poesías. Y lo primero que voy a leer, de hecho, es un poema en el que quise hacer una edición crítica de la poesía completa de mi abuela. Cuando uno piensa en su familia, en quién eran lectores y demás, yo siempre me acuerdo de mi abuela, que era analfabeta, pero muy aficionada a hacer rimas. Y entonces, bueno, este poema, que estaba en un libro que se llama Egipciaco, se titula Mi abuelo que se ve, el tejado de la quiquina con las tejas al revés. Tenía buen oído popular para el octosílabo y un ojo para el detalle de ultravista cracoviano inventado por Juan Manuel Bonet. Como todo poeta nacional, pasó la fase de exaltación patriótica. De esa época data su letra para el himno de Cantabria. Santander, qué bello es la tierruca montañés. El uso del neutro de materia bable y el hecho de que lo cantara con la música del pericote llanisco denuncia que a lo mejor le importaban, pero no entendía mucho de fronteras. Su obra evolucionó, cosas de la edad o signo de los tiempos, tendrán que dilucidarlo los estudiosos, hacia el existencialismo, a la vez que sucumbía a la moda del haiku. Dice su último poema conocido: «Ay, Dios mío, de todos padre y mío tío». Pese a tan lejano parentesco con la divinidad, lo último que quiso hacer fue ir a visitar el santuario de la Virgen de la Bien Aparecida, uniendo en su último viaje las grandes claves de su obra: paisaje, patria y teología. Yo le regalé una imagen de la Virgen que tuvo en la mesita de su cama hasta su muerte. He sido, lo reconozco, un mal discípulo. Poco de la poesía de mi abuela ha tenido continuidad en la mía. Pero aquella Virgen que le regalé va ahora conmigo allá donde viva, y cuando la casa está en silencio, susurra secretos del mundo que, sin entender su lengua arcaica, traduzco en poemas para cuando mi abuela vuelva. Ya que estamos en familia, voy a ir a buscar algunos poemas un poco más lúdicos, con vuestro permiso. Yo no colecciono muchas cosas, pero en tiempos coleccionaba noticias absurdas de periódico. Y con algunas de estas escribí este poema que se titula Leyendo el periódico en voz alta. Prometo que todos son titulares extraídos de periódicos reales. El mundo podría ser solo un gigantesco holograma. Destituida la directora del museo que expuso una rana crucificada. Xuxa demanda una revista que la acusó de pactar con el diablo. La CIA obtiene información de líderes tribales afganos a cambio de Viagra. Estos son citas. Sí, hay una generación que folla poco. Cuando podamos crear vida no sabemos cómo evolucionará. No se puede andar siempre con Verdis y Puccinis. Las vacas serán más tranquilitas que los cadáveres. Roger Federer, ahora soy más hombre. Gorbachev saca un disco romántico. Obama también mata moscas. Demuestran que la Tierra no está en el centro del universo. Secuestrado un experto antisecuestros. Los torturadores nos ponían discos de Julio Iglesias. Maradona, el agua caliente ya está inventada. Científicos estadounidenses confirman la existencia del amor verdadero. El telescopio Herschel descubre una estrella imposible. ¿Sabe montar en burro Angelina Jolie? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Dónde están los naranjos de Granini? Encuentran el paraíso perdido. Auschwitz necesita reformas. Estafa al karma. Ayutkaya, testigo de una edad dorada. Y del mismo libro, que era Adulto Extranjero, voy a leer un poema que se titula Birkenau en diciembre, aprovechando que ha estado en las noticias últimamente por el aniversario. Este no es de risa, ¿eh? Es una visita problemática, como todas las visitas a estos lugares que acaban convertidos en lugares turísticos, ¿no? Ni siquiera ha nevado para que nosotros, los turistas de la conciencia, alcancemos con facilidad la suprema compasión. Al menos tampoco está la primavera para desubicarnos con un contraste poético. Algo es algo.
Solo hay cuervos y políticos con flores blancas en la mano. Si a alguien se le ocurre la idea del infierno, sucede que un día otro, menos dotado para la alegoría, acaba por construir su puerta y tras la entrada sitúa ángeles descarriados para que separen en dos filas a quienes sirven y a quienes no sirven al proyecto del gran calculador. No los buenos y los malos, tan solo los aprovechables para el trabajo sucio y los que ni para eso. Al fin y al cabo, esto es el infierno, construido según la normativa vigente al respecto. El cielo queda fuera, por fin limpio. La pureza ya puede multiplicarse a gusto. Les desprenden de todo. La ascesis debe ser completa. Maletas a un lado, ya servirán para los viajes de otros. Gafas, cepillos, cabellos con los que hacer chaquetas para otros. Las vidas a un lado, no se reciclan las vidas. Tómense su tiempo, dice el guía, yo les esperaré afuera. Prefiere la compañía de los cuervos, alrededor de nuestras conciencias, que duermen mientras pensamos, lo imaginaba más grande, mientras nos impresionamos de no impresionarnos como esperábamos. Somos, ya se sabe, contemporáneos del desorden, contradictorios, fragmentados, con derecho al capricho. Si en verdad aquel murió, como dicen en la cruz por nosotros, ¿por qué murieron estos? ¿De qué nos liberó su muerte? ¿Quién va a creer en ellos? ¿Qué infierno ideal se construirá usándolos como excusa? ¿Para que lo haga real quién y cuándo? Es hora de volver al autobús. En la radio suena Wonderful Life y nuestro guía sonríe mientras ofrece las excursiones del día siguiente. La ruta comunista, minas de sal, vodka, bisontes. Todo dice nada importa nada. Probablemente en una de esas vallas publicitarias, cuya lengua no entendemos, la joven en sujetador nos diga: el gran calculador le agradece su mala conciencia, no es necesario que hagan nada más. El gas descendió sobre sus cabezas y tenía la misma forma que el Espíritu Santo. Voy a leer el poema que has citado, con la cita de Cernuda, que es: el tren de los escépticos optimistas, que parte de un email. Vamos, los poemas cuentan al final la historia del poema y este lo cuenta al principio. Surge de un email de un amigo que tuvo esta idea de un tren al que nos subiéramos todos los escépticos optimistas. Un amigo que es el poeta portugués João Camilo. Mi amigo João Camilo dice que no solo duda. Mi amigo João Camilo dice que solo no duda quien no ha vivido lo suficiente o no ha pensado lo bastante. Y quiere organizar un tren al que nos subamos todos los escépticos optimistas, los que dudamos y aún así creemos. ¿Creemos en qué? No en un destino ni en un sentido. Creemos en lo que vemos y vemos tanto, a sabiendas de que no vemos casi nada de cuanto existe. Por eso creemos sobre todo que queda siempre algo por descubrir, algo o alguien por amar, una inagotable molécula de intensidad esperándonos aún después de todas las desilusiones y todos los fracasos. Luis Cernuda era de los nuestros. No eches de menos un destino más fácil, escribió él. Y por supuesto que no. Este, que no es destino, sino generoso azar, es el nuestro, y en interpretar su dialecto extraño perderemos la vida, si es preciso. Los lugares a los que quisimos ir y no fuimos se borran de nuestra mirada dejando en ella puntos negros como islas, en las que ya solo existe una larga noche sin amor ni canciones, fría como un rincón de universo por el que nunca pasa un cometa, ni el perdido satélite de una civilización melancólica e ingenua. Las marcas que dejamos en el tiempo para reconocernos cuando ya fuéramos otros, las entiende solo el adolescente que llevamos encerrado dentro, le hacen daño y no se atreve a contarnos nada. Las alas que llevamos a la espalda y nunca usamos, se atrofian y duelen como si fueran algo ajeno, haciendo que nos encorvemos hacia la tierra, cuando deberíamos estar buscando nuestro lugar en el cielo. Pero somos quienes recolectamos las hierbas que crecen en los pocos días felices, y las prensamos para guardarlas en bolsitas que infusionar después en los días corrientes, para que así sepan también a verano y a Roma, a pasiflora y a salitre, a alegría y a ocle. Levántate y anda no es un milagro, es el oficio de toda nuestra estirpe. Ya, solo voy a leer un par de poemas más. Uno es del último libro, que como decía Luis es un libro de poemas de amor, y se titula Nicole y la lluvia. Luis, además de hacerme el prólogo del libro, presentármelo, me presentó a mi mujer. Me parece importante. No sé, ya que... Todo el mismo pack. Cuando en primero de suspendí dibujo, sacaba buenas notas en algunas cosas y en otras que me aburrían sacaba muy mal. Y la profesora, cuando por fin me aprobó, fui a darle las gracias porque era consciente de merecerlo así.
Y cuando me vio venir por el pasillo me dijo, ¿y ahora qué quiere usted? ¿Un piso? Algo así me va a acabar diciendo mi jefe. Voy a leer Nicole y la lluvia, de este libro. El rosa de su impermeable, en la tarde gris de mediados de septiembre, es un oxímoron alborozado. Ella sabe los colores que van bien con la tormenta y no los usa para anular el aguacero, lo equilibra. Ama el tono de estas tardes y los 1000 nombres de sus matices. Así es ella. Ve donde nadie mira, ve debajo de las palabras lo que las palabras callan. Cuando arrecia el temporal y se quita los zapatos para caminar descalza, la tarde declara que nada en ella es prosa. Y voy a leer uno de los nuevos, que en realidad... El libro inédito en realidad se escribió a la vez que los poemas de este libro, pero bueno, fueron quedando un poco al margen. Y en realidad solo hay un poema después de que naciera Bruno, que no me está dejando mucho tiempo para casi nada. Pero este verano escribí este poema, que es una miniatura. Pero bueno, que me hace ilusión leerlo para acabar. Se titula Un fragmento de prehistoria de Bruno. Las mañanas de tu primer julio salíamos cuando despertabas, aún de oscurecida, al jardín para ver amanecer. Tú tenías 3 meses y no guardarás ese recuerdo, pero para eso estamos los historiadores de tu infancia, para dejar aquí las cosas que te llamaron la atención. El vuelo abstraído de una pequeñísima avispa, la forma de abrirse las flores al amanecer, la manera en que el viento movía los flotadores por el agua colorada de la piscina y cómo el sol se filtraba entre las hojas de los árboles. Sobre todo quería dejar tu forma de sonreír al ver las hojas de los árboles, doradas por el sol. Y también la mañana en que nos acercamos a la higuera y descubrimos que mucho antes de tiempo un higo minúsculo había madurado. Se lo llevamos a tu madre. Estaba muy dulce. Ella lo compartió. Bueno, yo creo que hasta aquí. Muy bien. ¿Por qué no lees el poema de tu madre? No el poema de la madre de Bruno, sino el poema de tu madre y la manzana. En realidad... Porque a mí me gusta ver de pronto cómo la vida se teje y cómo hay una relación madre-hijo en el mordisco de un fruto. Y este, en realidad, es un poema de La eterna cualquier cosa. Cuando estaba escribiendo este libro, le regalé un cuaderno a mi madre para que notara sus recuerdos de infancia. Sin ninguna idea en principio, pero como yo siempre tengo curiosidad porque ella me contara cosas, porque mis abuelos me contaran cosas, porque si no esa memoria se va perdiendo, le pedí que escribiera en un cuaderno las cosas de las que se acordaba. Cumplió a medias y entonces como aquello se quedó un poco así, le pedí permiso para utilizar lo que me diera la gana. Y hay muchas cosas en el libro que son recuerdos de mi madre en realidad. Y alguna cosa de esas tiene que ver con este poema. Cuando tú hablas con tu hijo ahora, os presenta a Nicole y a ti como sus historiadores. Él se olvidará de cosas, pero ellos son sus historiadores. Sí, y porque yo además siempre he visto un poco así, en algún sitio hablo de mi madre como la prehistoriadora de mi infancia, ¿no? No sabe muchas cosas de su infancia que cree que sabe porque se las cuentan y luego alguien se las cuenta de otra manera, pero bueno. Cuando hablamos con Bruno, Bruno dice ta, 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 ta. Una manzana para Margarita. Eres la historiadora de mi infancia. Cuanto recuerdo de mi prehistoria es gracias a tu lírica popular. Aunque me gusta más saber cómo era el mundo cuando yo era todavía un sueño disperso en semillas, en río, en leche, en ternero, en azúcar, en guadaña. Me gusta recordar tu canción de la manzana, esa en la que te asomas a una casa de la infancia, al hueco entre los tablones de madera, para ver la cocina en el piso de abajo, al que a veces por ese mismo hueco caía una manzana. Hoy pienso en ella mientras me pregunto a dónde querías ir. Tú que me enseñaste el nombre de todos los árboles, ¿no sabes que no hay árboles más allá? Tú que me dabas la mano para cruzar el río, ¿no sabes que al otro lado de esa orilla no queda nadie? Mientras la camilla te traía aquí, no habrás visto el cartel de la pared con la frase del clásico: la salud no se siente, la enfermedad sí. Por eso escribo poemas, para sentir la salud, para encender la luz que una y otra vez el viento de la vida apaga. Para esto sirve el poema, para traer de nuevo aquella manzana y atraparla antes de que caiga por el hueco entre los tablones, para contemplar satisfechos cómo brilla, con el pensamiento de que esta vez sí vas a morderla y eso será suficiente. Tómala. Esa era la manzana. Muy bien.
Pues... el micro, Luis, coge el micro. Sí. Perdón. Pues gracias por los poemas. La verdad es que es un... Claro. Pensaba que no se acordaba para qué No sé, pero sí podemos mantener un coloquio con Martín. Si alguien quiere preguntar algo que tenga que ver con la poesía, empiezo yo planteando una cosa que tiene que ver con mucho de lo que tú has aportado a la literatura, lo que significa la traducción en la poesía. Cuando tú traduces como poeta y intentas, por una parte, no traicionar el texto, ser objetivo, pero por otra parte reconstruir la emoción que un poema debe tener para que funcione en el nuevo idioma, ¿no? Es decir, ¿tú te has planteado a veces esa tarea del traductor poeta? Sí, o sea, a mí siempre me ha parecido de que de las cosas que uno puede compartir con un poeta, al final el idioma es la menos importante. Lo cual es una gran putada en el fondo, porque la lengua lo es todo, ¿no? Pero siempre me ha parecido que si algo no se podía traducir es porque no merecía la pena ser traducido, o porque pertenece a la parte más lúdica del poema, ¿no? En el fondo, todas las normas del poema no son más que las normas del juego del poema, ¿no? Las normas del soneto son las normas del juego del soneto. Y eso es lo que es muy difícil de traducir, al menos para mí. Hay grandes traductores de poesía clásica, ¿no? Y hay gente que ha hecho maravillas con eso. Y ahora se va a publicar en el próximo mes, creo que saldrá una antología de Ledoigo, que era un gran sonetista, y ahí me las he visto y me las he deseado, pero me he empeñado en al menos traducir un soneto. Y que ya había aparecido en otro libro anterior, y yo lo que hacía con Ledo era, él citaba un verso de Garcilaso y a mí no me cuadraba ese verso, entonces yo le ponía uno de Lope de Vega, y los juegos literarios que él hacía yo se los cambiaba todo, y a él le hacía mucha gracia. ¿Dónde quiero ir con todo esto? Os estáis preguntando, y me pregunto yo también. Llegamos a este punto. Creo que el conocimiento de otras tradiciones sirve para reparar algunas cosas que uno echa en falta en la propia. Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido que el admirado por mucho Rubén Darío le había hecho un flaco favor y compañía a la literatura en castellano con un falso modernismo que impidió que hubiera modernismo como en otras literaturas, ¿no? Que tuviéramos un Pessoa o un Eliot o una figura de ese tamaño a cambio de ínclitas razas ubérrimas y púberes canéforas que te ofenden en el canto, que son cosas que están muy lejos de mi tradición, ¿no? Y por eso para mí es muy importante una figura como Luis Cernuda, ¿no? Que me parece que limpia la tradición de la poesía en castellano de todo eso. La literatura extranjera además tiene una ventaja, y es que la podemos actualizar continuamente, por eso hay traducciones continuas, ¿no? Hace poco, en el último viaje que hemos hecho, me leía la nueva traducción que ha hecho Juan Manuel Macías de la Odisea. La Odisea es un poema que se puede renovar todo el tiempo, ¿no? Porque puede haber traducciones nuevas todo el tiempo, mientras que nuestros clásicos se van quedando ahí un poco más anticuados. Y luego además traducir poesía creo que es la forma más perfecta de lectura que hay, porque ahí sí no te queda más remedio que entender el poema a fondo, incluidas todas las líneas de fuga, ¿no? Todas las cosas que están en el poema, que no se dicen, pero que se dejan, puertas que quedan entreabiertas, ventanas que quedan entreabiertas, significados que están a medio decir para que la lectura los complete, y creo que se aprende muchísimo traduciendo. Para mí ha sido una gran escuela, y cuando me han hecho algún encargo de algún poeta que me interesaba mucho, una de las últimas cosas que hice, que era una antología de Pasolini, para mí fue como hacer un doctorado, no solo por tener que empaparme de Pasolini, de todas sus referencias y de entrar en un poeta que admiraba tanto, sino entender cómo conseguía hacer una forma de poema-ensayo que yo en castellano no había leído, o incluso algún poema suyo que en realidad es una entrevista. O sea, es un poema que está contestando preguntas en una entrevista. O sea, cómo consigue algunas cosas muy increíbles, a veces usando la terza rima de Dante, que obviamente no hay forma de traducirla decentemente. Ahora sé por qué he sacado todo esto de la rima, porque me he estado leyendo la traducción de Joseph Brodsky que ha salido en Siruela, y el traductor traduce algunos poemas con rima, y me ha puesto un poco nervioso.
cosas que está bien plantear. No sé si queréis preguntarle alguna cosa o que hable de alguna cosa. A mí me ha llamado mucho, bueno, muchas gracias Martín y muchas gracias Luis. He visto en el libro que, bueno, aunque dice Luis que la vida no es solamente el calendario y los mapas, el calendario está ahí, ¿no? Y he visto que naciste en el año 75, que cumples 50 este año, como la librería Alberti, por eso te hemos puesto detrás el 50, ahí detrás de... ahí lo tienes, los 50. Y siguiendo así con estos saltos del calendario, pues me acordaba de la primera vez que viniste, que sería el año 2002 o así, ¿no? O sea que son 23, o sea que eras muy joven entonces, tenías 22 o 23 años, ¿no? Y que se han cumplido 20 años de tus primeros poemas, ¿no? Y esos saltos así en el calendario, al hacer una antología, yo entiendo que de alguna manera te han colocado en la cabeza a ti mismo como poeta, como persona, no solamente ese recorrido que ha hecho Luis, ¿no? Hasta el amor, hasta encontrar el amor y a un hijo. Pero ¿qué ha significado para ti esto, ¿no? Organizar una antología que además está a la japonesa, porque ya he visto que hay que empezarla hacia la izquierda, ¿no? Leyéndola hacia la izquierda por aquí, ¿no? Cuando normalmente las antologías siempre van desde el principio hasta el final, o lo nuevo siempre es lo último, ¿no? Que es como mirar el fondo del mar desde abajo, ¿no? En lugar de mirando desde la orilla. La poesía es la mayor vocación que yo he tenido nunca, pero porque me ha resultado siempre utilísima, ¿no? Cuando la gente habla de la utilidad de la poesía, para mí ha sido mi forma de entenderme, mi forma de crecer, el sitio donde llevar las dudas y donde llevar las cosas que la vida me provocaba, y los poemas que me han servido han sido escalones vitales, digamos, ¿no? Poemas que me han servido para aprender algo, copiado a veces de otros, pero respuestas a las preguntas que la vida me planteaba. Entonces, volver atrás es un poco volver a esas respuestas que han hecho ese camino, ¿no? Pero sin mucha melancolía. Una de las cosas que para mí me ha servido la poesía es para curarme de la melancolía. Yo con 17, un poco más, con 18, 19 años, era un ser insoportable, melancólico, así como un poco insoportable, yo creo. Y ahora no sé si soy menos insoportable, tendrían que decirlo los amigos, los enemigos, los conocidos, pero yo estoy mucho más a gusto conmigo mismo. Y creo que ha sido gracias a lo que la poesía me ha aportado, ¿no? Por eso, el hacer el recorrido al revés también es porque, no solo por esto, una razón sería esta, recorrer ese camino desde quien soy ahora, buscando esos pasos en forma de los poemas que más me gustan, porque tampoco, aunque los poemas están hechos con materiales de la vida, no creo que sean una autobiografía, ¿no? Porque no sería erróneo leer la vida de uno tal y como aparecen los poemas, y también porque no soporto la autofilología. O sea, yo sé que he oído hablar de poetas que guardan en su casa carpetas con todas las variantes de sus poemas y todas esas cosas. No soporto eso, y no. Empezar por el principio, cuando yo sé o creo que lo mejor está al final, o quiero creer que lo mejor está al final, creo que me hubiera hecho incluir muchos poemas que ya no me gustan, o que me parece que, bueno, que después están hechos mejor. Entonces empezar por el final para mí tenía esa función práctica de decir, bueno, si empiezo por el final seguro que queda mejor que si empiezo por el principio. Está muy bien. Una anécdota que tú cuentas también del despego a la autofilología es la del taller literario de Oscar Hans, el poeta chileno con el que compartiste cátedra en Iowa, en los Estados Unidos. Él explicaba a los alumnos su proceso creativo. ¿Cómo era, Martín? Me preguntaban que él cómo escribía poemas y decía, bueno, yo tengo un cuaderno y se me ocurren 2 versos, los escribo. Al día siguiente se me ocurren otros 2. Pueden tener que ver, pueden no tener que ver, los pongo a continuación. Cuando van 6, 8, digo, bueno, ya está, este poema ya está. Paso página y empiezo otro. Una buena relación con la poesía. ¿Queréis plantearle alguna cosa a Martín? Sí, muchas gracias, sí. Has dicho una cosa sobre si la poesía es o no es autobiográfica. ¿Hasta qué punto es autobiografía? Entiendo que sí, hablar de tu madre, tu abuela, tu hijo, tu mujer. Pero, ¿o hasta qué punto es ficción? En realidad lo que pone aquí son invenciones a propósito de anécdotas de la vida cotidiana, o no sé, esa es la pregunta.
Yo creo que el personaje de los poemas se parece mucho a uno, pero no es uno, ¿no? Y ahí yo me acuerdo mucho de los poemas de Gil Viedma, ¿no? Se cita a sí mismo con su nombre, pero en el fondo está muy evidente, y está en sus otros escritos, la construcción del personaje. Se me parece mucho, ha vivido cosas que yo he vivido, pero no soy yo. No sé si es una versión... O sea, a veces es quien yo quiero ser, a veces es quien yo querría ser, a veces es quien no querría ser, a veces es quien hubiera preferido no ser, a veces es quien hubiera querido ser. De hecho, también he dejado casi fuera casi todo el principio, porque al principio escribía los poemas del Martín que yo quería ser, entonces no me reconozco, porque realmente no, son cosas que no recuerdo que hubieran pasado, ¿no? Hay un poco de ficción en algunas cosas, en otras... Entonces yo creo que es eso, ¿no? Es un personaje basado en hechos reales, y todo parecido con la realidad es pura realidad, pero hay más realidad de la que aparecen los poemas, ¿no? Creo que leer a cualquier poeta como de forma biográfica es un error, porque al final uno publica de los poemas que escribe los que le parecen que son mejores, no los que se parecen más a uno mismo, los que más cuentan su vida, ¿no? Hay cosas importantes de la vida de uno que no acaban los poemas, y hay cosas menores que sí aparecen porque de pronto han dado lugar a un verso que a uno le parece que queda más o menos bien, ¿no? Pero en el fondo está ahí la biografía, ¿no? Lo que hay es una forma poética de acercarse a la biografía, que no es un acta notarial, sino una elaboración de hechos que necesitan pues trascenderse, elaborarse, para que el poema acabe emocionando al lector, para que no se quede reducido a una confesión, ¿no? Y en ese sentido sí está muy presente tu biografía, pero elaborada desde los ojos de un poeta. Pues, si quieres, ¿por qué no escoges un último poema, lo lees? Y después, Rafael, le he visto que se ha levantado para comprarse el libro. De manera que ¡Qué observador! Quien se lo haya comprado, pues se lo puede firmar. Bueno, pues muchas gracias. Este me lo he traído yo de casa. Y este es mío. Podías leer Ábrete Sésamo, ¿no? Vale. Pues igual es. Página. Página 29. Juegan, sin coordenadas de sí mismos, a la sombra clásica de un olivo, persiguiendo amodorradas mariposas. A ellos no les dicen estas ruinas que pasarán, que pasaremos todos, que caducará nuestra forma de estar en el mundo, y nuestra lengua se volverá una babélica jerigonza. No saben que ese caballo que temeroso asoma la cabeza en lo alto del friso se lo olvidaron los ingleses, que lo robaron todo. No saben que las cigarras y las hormigas se acicalan para representar sus papeles en una fábula antigua. No saben que tú has venido aquí buscando esas cariátides de los libros de la infancia, esperando que te revelasen por fin cierto temido secreto. Pero has tardado tanto en llegar que lo descubriste por ti mismo. Un secreto largo, de sintaxis compleja y sin una conclusión definitiva. Un secreto que llevas contigo como otros acarrean un libro o un juego, desmadejándolo a cada paso, viendo cómo cambia el contacto con los lugares y las horas, a sabiendas de que es mejor secreto cuanto más difícil y más largo, cuanto más indescifrable del todo. Es un poema griego. Tengo otro también, aquí haciéndole la competencia a mi jefe, que se titula Cabos Union, y creo que te lo conté, que cuando estábamos en el Cabos Union... Eso me lo contó, pero... Que cuéntalo en alto para que se entere. Sí, para que lo sepa la gente. Luis María. Estamos allí viendo turistada, peleándonos con unas italianas que querían quitarnos de en medio para grabar el atardecer de Cabos Union y no sé qué, y de repente una chica entre el público del atardecer dice: me vas a perdonar, le dice a su marido, pero yo tengo que leer el poema de Luis García Montero. Qué bonito. Entonces, Una chica le leyó a su marido el poema Cabos Union. Al lado de Luis García Montero. No, yo no estaba. Él Él estaba con su novia. estaba Y de pronto había ahí una pareja y una chica le dijo: yo voy a leer el poema de Luis García Montero, y se lo leyó en Cabos Union. Y después nos acercamos y dijo: yo soy amigo de Luis, ¿te importa que se lo cuente? Y tal, y el marido pone: muchas gracias. Pues muchas gracias.